Bueno, entonces podemos dar inicio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Gómez de la Dirección de Desarrollo de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, donde contamos con nuestro programa de gestión y desarrollo urbanos. Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos llamado ¿Qué hace un gestor urbano? Muy importante para poder conocer cuál es ese ejercicio de nuestros profesionales en gestión y desarrollo urbanos. Muy interesante siempre poder contar para estos conversatorios con nuestros egresados y nuestras egresadas, y por eso en este momento le damos la bienvenida a nuestras egresadas Cristina Isabel Covelli, quien es consultora en la Agencia de Movilidad, Medio Ambiente y Territorio en la Alcaldía de Milán y quien está a la medianoche en Italia acompañándonos en este espacio. La bienvenida a María José Nado, asesora del viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. María José es una de las primeras cortes de egresadas. Y bueno, nuestro egresado Héctor Miguel Donado, bienvenido Héctor. Actualmente es analista en World Resources Institute. Y bueno, él está aquí también para acompañarnos. Por favor, también bienvenidísimo nuestro profesor y coordinador académico del programa de gestión y desarrollo urbano, nuestro profesor Armando Durán. Contamos entonces también hoy con la asistencia y bienvenidos todos y todas de la comunidad rosarista, estudiantes, egresados, profesores, aspirantes de colegios de Bogotá y de otras ciudades y bueno, padres de familia. También le quiero dar una bienvenida muy especial a uno de nuestros estudiantes activos de gestión y desarrollo urbanos, nuestro estudiante Juan David Bustos, quien más adelante en unos minutos va a poder contarle a nuestros aspirantes de programa muy brevemente en qué consiste el proceso de admisión. Entonces, como les decía, el objetivo de este espacio será dar a conocer el ejercicio de los gestores urbanos y también hablar de su proceso de estudio en el programa, cómo fue esa experiencia. No voy a entrar a presentar la hoja de vida de cada uno de nuestros invitados, porque la idea es que cada uno y cada una en sus presentaciones puedan contar un poco qué cargos, qué experiencia han tenido. Entonces vamos a dejar esto para ellos. Quiero sí muy brevemente contarles que la carrera de gestión y desarrollo urbanos, única en Colombia, única en Latinoamérica, es una carrera muy importante para las ciudades, para el país, para el mundo, que ofrece de manera interdisciplinaria la forma de comprender, de estudiar todas las relaciones que hay entre factores y los actores de las ciudades en muchos temas. Temas de vivienda, temas de movilidad, los temas de productividad, comercio, competitividad, cómo planear las ciudades, cómo favorecer la participación ciudadana, temas de seguridad, de gobierno, de espacio público, medio ambiente. Bueno, son innumerables los temas, podría no acabar. Todo lo que hay que hacer, estudiar y aportar a las ciudades. Una carrera con un perfil ocupacional muy amplio y un perfil ocupacional muy valioso, de una carrera con unos egresados y unas egresadas que son muy bien aceptados en el mercado laboral, pero además que son llamados rápidamente desde el último semestre, desde sus pasantías. Nuestros egresados y nuestras egresadas son consultores, pero no solo a nivel nacional, son consultores en muchos lugares, en muchos países, son funcionarios de entidades públicas, son planificadores de procesos de transformaciones urbanas, son directivas, funcionarios, por supuesto también en entidades privadas, asesores de empresas, asesores gremiales, se desempeñan también como gobernantes, consejeros, trabajando en organismos nacionales, internacionales. Bueno, podría seguir acá, también son emprendedores. Eh, es un sinnúmero de espacios en los que nuestros egresados tienen aportes y en los que dialogan muy bien con múltiples disciplinas. Entonces, no me alargo más, voy a darle la palabra a nuestro profesor Armando Durán para que él pueda dar inicio a las preguntas y presentar la dinámica de la conversación. Antes de continuar, quiero también, y muy importante, contarles que aquí nos acompaña nuestra coordinadora y directora de programas y proyectos egresados, Estefanía Zapata, y quien ha apoyado de manera también importante estos espacios. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Y Armando, tienes la palabra para comenzar entonces a dirigir esta conversación y las presentaciones de nuestros
invitados. Muchas gracias. Gracias, Diana, por organizar el evento, también a Blanca Nieves, a, también a Daniel, que lo veo acá. Muchas gracias, y también a Estefanía. Muchas gracias por hacer posible este evento. Un cordial saludo para todo nuestro público, el que está presente, el auditorio en este momento presente en vivo, pero también las personas que van a acceder a través de la grabación a conocer un poco sobre qué hace un gestor urbano. Digamos que para nosotros es muy importante los públicos. Nos acompañan hoy, digamos, varios públicos. Tenemos jóvenes de colegio que en este momento están tomando la decisión de qué carrera estudiar. Es muy importante tener en cuenta que para estos estudiantes, gestión y desarrollo urbanos, en un momento determinado, les puede generar muchos interrogantes, muchas preguntas, y un poco la idea es que tratemos de ayudarles a ellos a explicar, digamos, un poco, o a dar cuenta de estos interrogantes, a explicarles un poco qué hacemos nosotros como gestores urbanos, en el caso de María José, en el caso de Cristina y Héctor, muy importante tener en cuenta este público. También nos acompañan padres de familia, madres de familia, que acompañan a sus hijos en esta decisión, que sabemos que todos hemos pasado por esta decisión, digamos, importante, trascendental en nuestras vidas. Entonces también un cordial saludo para los padres, las madres que nos acompañan en esta tarde o que nos van a acompañar luego a partir de la grabación. También nos acompaña un público de jóvenes estudiantes de nuestros programas que están terminando la carrera y que también tienen preguntas, ¿no? Sobre todo la pregunta acá es una pregunta sobre la vida laboral, sobre cómo orientar los esfuerzos en el primer empleo, algunas experiencias importantes de pronto de Cristina, de María José, de Héctor, en esa digamos, fase, en ese tránsito a la vida laboral. Entonces, este es un público también muy importante. Y desde luego tenemos un tercer público que son los egresados, ya personas que recién salieron, por ejemplo, de nuestras carreras, en particular de gestión y desarrollo urbanos, y que les interesa ampliar su horizonte en el mundo laboral, las redes, y que bien que estén con nosotros acompañándonos. Entonces, un cordial saludo para todos ellos. Gracias por estar con nosotros. Entonces, yo quisiera, ya teniendo en cuenta, digamos, los públicos y el objetivo central de este espacio, que tiene que ver con la pregunta central de qué hace un gestor urbano. Me gustaría, o una gestora urbana, me gustaría que iniciáramos por ahí, un poco contando, María José, Cristina, Héctor, contando ustedes cómo están desempeñando sus funciones como gestores, como gestoras urbanas, cómo lo están vivenciando, cómo fue de alguna manera en la experiencia particular de ustedes ese tránsito, digamos, entre la vida universitaria y empezar a ejercer la profesión. Muy importante, algunas recomendaciones en ese sentido, y a partir de allí podemos seguir explorando algunas dimensiones que sin duda nos van a suscitar a nosotros muchos interrogantes y también anotaciones sobre cada una de sus vidas. Entonces, me gustaría que iniciara María José, que es, digamos, nuestra egresada más antigua, digamos, de la primera corte, como decía Diana. Entonces, que iniciara María José, y luego vamos con Cristina y luego le damos paso a Héctor, que es el más joven del grupo. Y interesante también conocer, digamos, en la actualidad un poco el ingreso a la vida laboral. Adelante, María José, y bienvenida. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que separaron este espacio para charlar un ratico. Les cuento, yo soy María José Henao, soy egresada de Gestión y Desarrollo Urbano en el 2011.
Fui la segunda promoción de gestores urbanos que entraron a la Universidad Rosario. Luego les contaré, digamos que más detalles sobre mi experiencia en la carrera, pero para responder la pregunta que me hace el profesor, digamos, el tránsito entre la carrera y la vida laboral fue muy particular en mi caso porque sucede que por lo menos cuando yo estaba en la carrera, y me imagino que sigue siendo así, existía la figura de asistente de investigación. Entonces, era esta posibilidad de que tú te podías inscribir y además de las clases que debías cursar, podías participar en unos espacios, como su nombre lo dice, de investigación con los profesores respecto de temas que ellos estaban trabajando en el momento. Entonces, tú apoyabas de alguna manera ese proceso investigativo con los profesores. Y de eso al final salían papers, salían no sé, documentos, bases para tesis. Entonces, digamos que el hecho de poder estar en estos espacios tan cercanos con los profesores me hizo poder conocer a varios de ellos en un ámbito distinto al meramente académico desde el punto de vista de las clases, por decir así. Entonces, creo que en mi caso mis mayores patrocinadores en un principio fueron los mismos profesores, trabajos que ellos tenían de manera paralela a las clases, porque obviamente no todos los profesores son de planta, sino que algunos sean de cátedra, o amigas, amigos, colegas de ellos con los cuales nos podían recomendar. Entonces, para mí, el hecho de poder estar cerca de ellos los últimos semestres fue trascendental. La universidad también tenía varios, digamos, en su momento como consultorías con la alcaldía, con entidades del Estado, en que también nos vinculaban a nosotros. Por ejemplo, me acuerdo mucho un proceso que fue un levantamiento de encuestas sobre espacio público. Entonces yo también me inscribía a todo. Entonces eso, digamos que me abrió las puertas y así fue como mi primer trabajo fue justamente con una de las profesoras de la carrera, Patricia Costa. No sé si algunos de los que pues son recién graduados o pertenecen actualmente al programa. Ella, además de ser profesora, en su momento tenía permiso para hacer una consultoría con el Banco Mundial y entonces ella me contrató a mí. Ese fue mi primer trabajo y así fue el tránsito. Fíjate que la misma universidad de alguna manera fue la que me enganchó. Perfecto, María José, gracias. Cristina, ¿cómo fue tu experiencia? Hola a todos, buenos días. Mi experiencia fue muy similar a la de María José. Yo estuve, digamos que desde el inicio de la carrera, muy interesada en participar en diferentes cosas, en observatorios, en monitorías académicas. Y mi primer trabajo oficial fue, digamos que a mí me contrataron en la pasantía la que estaba cursando. Y esta primera pasantía la conseguí por un estudiante. Entonces, aquí también hay una parte importante y es que hay una red de estudiantes bastante fuerte. Este estudiante publicó esta oportunidad de pasantía, yo apliqué y bueno, estuve ahí durante 4 o 5 meses, lo que duró la pasantía. Y luego después de este primer trabajo que fue en la lonja de propiedad raíz, a través del contacto con una profesora a la que yo asistía con la monitoría académica de su materia, que se llama Lucy Molano, su cátedra se llama Gestión Social de las Ciudades, Salud y Gestión Social de las Ciudades. Ahí logré vincularme a mi primer trabajo oficial, digamos. Entonces, digamos que así empezó mi camino y estuve con ella trabajando en el IDU, en la Oficina de Atención al Ciudadano, trabajando sobre todo el tema de gestión social de obras de infraestructura relacionadas con movilidad. Entonces ahí digamos que fue mi empiezo a la vida profesional a través primero, como les decía, de un estudiante que luego cuando yo me fui de la lonja también contacté a su vez a un estudiante de gestión y desarrollo urbano que duró trabajando ahí varios años.
Entonces, digamos que por ese lado también fue muy importante tener un contacto activo con los egresados y con los colegas de la carrera. Y bueno, ahí empezó en el IU ya mi recorrido profesional. Después les contaré en más detalle algunas otras cosas que he hecho, pero fue fundamental, como decía María José, también tener el contacto con los profesores, porque ellos son unas guías invaluables y por ahí empezó, digamos, por ahí empecé yo a tener idea sobre la aplicabilidad de la carrera, dónde podía trabajar, cuáles eran los tipos de lugares en donde podía desarrollarme y pues bueno, ahí empezó el camino para mí. Gracias, Cristina, por contarnos tu experiencia. Héctor, ¿cómo fue su trayectoria? Gracias, profesor Armando, y a la facultad por la invitación. Me da mucho gusto escuchar a Cristina y María José porque siento que todos tuvimos una experiencia muy similar. Cuando yo estaba en la universidad, el profesor Eric Vergel me llama y me dice que si quiero ser asistente de investigación con él en un proyecto de investigación en la universidad, y fue como uno de los primeros acercamientos o el primer acercamiento laboral como profesional que tuve. Todavía no me había graduado, me faltaban como 2 semestres. Y posteriormente a eso, cuando estaba buscando pasantías, a través de una egresada también de la carrera, Valeria Hurtado, ella trabajaba en ese momento en WRI México, en el World Resources Institute, en la oficina de México. Yo decidí mandarle mi hoja de vida interesado en hacer las prácticas profesionales en WRI. Digamos que una vez ella lo recibió, la difundió internamente y por cosas de la vida, mi hoja de vida terminó en una persona dentro de WRI que también era egresada de la universidad, pero de jurisprudencia, que estaba en el área de desarrollo urbano de WRI. Cuando vio mi hoja de vida, le interesó mucho justamente el proyecto de investigación que estábamos trabajando en la universidad con el profesor Eric, y me llama y me dice: quiero que entres a WRI a hacer tus prácticas con nosotros, a un proyecto que se llamaba Coalición por la Transformación Urbana, donde hacíamos recomendaciones de política para el gobierno federal en México, de cómo se pueden hacer o qué medidas se pueden tomar para generar ciudades más equitativas y sostenibles en México. A partir de ahí, luego de que terminó mi proceso de práctica, de pasantía, me invitan a seguir en la organización, esta vez ya desde Colombia, y desde entonces he estado trabajando en WRI y pues más adelante supongo que les contaré más lo que hacemos en la organización. Muy bien, Héctor, gracias. Gracias. Yo creo que es un buen preámbulo. Las tres experiencias de alguna manera nos conectan muy bien y yo creo que aquí hay a mi modo de ver, unos aprendizajes muy interesantes para nuestros estudiantes de últimos semestres o que están en las diferentes carreras, en particular en gestión y desarrollo urbanos, porque veo como tres elementos muy coincidentes. Digamos, el primero, sin lugar a dudas, tiene que ver con las actividades extracurriculares, ¿no? La oportunidad que tenemos nosotros en la universidad de estar en diferentes actividades extracurriculares y que realmente complementan la formación formal de la malla curricular que tenemos en la universidad. En este caso, por ejemplo, las oportunidades que tenemos de participar en líneas de investigación, en asistencias de investigación, como decía María José. Creo que es muy importante esas actividades extracurriculares. Segundo, el poder aprovechar la experiencia de los profesores en las diferentes actividades y proyectos que tienen. Yo creo que es coincidente, digamos, en las tres experiencias que acabamos de tener, digamos, en nuestra mesa, coincidente como los profesores de alguna manera pueden generar ese vínculo directo, digamos, con el sector externo, con el sector real. Entonces, bien interesante, creo que ese segundo punto. Y el tercer punto, sin lugar a dudas, las redes. Yo creo que Cristina lo mencionó muy bien, las redes que tenemos nosotros,
como estudiantes, como profesores, como comunidad académica de la facultad, del programa, que nos permiten de alguna manera aprovechar estas redes que tenemos no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel global. Entonces, muy importante esos tres primeros aspectos. Ahora vamos a hablar un poquito pensando más en los jóvenes de colegio. Yo creo que los jóvenes de colegio pues están escuchándolos, están como muy atentos, tomando nota. Pensemos en ellos y vamos a tratar a través de nuestra experiencia de contarles qué hace un gestor o una gestora urbana, qué es gestión y desarrollo urbanos, digamos, es muy importante, cómo ellos les pueden explicar a sus papás, a sus familias, esta idea, digamos, a partir de las experiencias de ustedes, cómo los padres de familia también, yo creo que los podemos ir vinculando, pueden entender mejor esta carrera de gestión y desarrollo urbanos. Entonces, vamos entonces a iniciar ahora por Héctor. Por Héctor y luego Cristina y luego María José. Vamos a tratar de pensar en ellos, ¿no? Recuerden ustedes que en algún momento también estuvieron en el colegio y se acercaron también como a esa pregunta, ¿no? Que no es fácil, digamos, para un estudiante de décimo, de undécimo, afrontarla. Sobre todo sabemos nosotros los retos que tenemos con carreras nuevas, carreras de alguna manera muy instaladas en el siglo XXI, que lleva un poco tiempo empezar a comprender el campo de conocimiento que nosotros trabajamos. Adelante, Héctor, y muchas gracias. Gracias. Yo creo que gestión y desarrollo urbanos es una carrera de vocación y de servicio. Yo creo que cuando uno está en el colegio, uno sueña con hacer muchas cosas. Uno de pronto, hay gente que sueña con salvar vidas, hay gente que sueña con, no sé, construir cosas, sueña con crear cosas nuevas. Pero en mi caso, cuando yo estaba en el colegio, yo quería como impactar la vida de más personas. Yo quería que, que lo que yo hiciera se pudiera, o sea, tuviera un reflejo en la vida de las personas y que pudiera mejorar pues las condiciones de las personas. Y yo creo que es algo que uno no es ajeno creciendo en un país como Colombia, donde vemos tantas desigualdades y tantas personas viviendo en la pobreza, sobre todo en asentamientos urbanos, en ciudades. Entonces yo quería algo que me permitiera como tomar las decisiones correctas para ayudar a ese tipo de personas. Yo pensé en ciencia política, en muchas carreras así, en gobierno, pero encontré gestión y desarrollo urbanos y me gustó mucho porque era como aplicar eso. Entonces yo defino que gestión y desarrollo urbanos ayuda a uno entender las ciudades, entender como ese problema que uno quiere atacar o que quiere mejorar y te da las herramientas para hacerlo. En mi caso, yo quería como crear ciudades que fueran como más equitativas, donde las personas tuvieran mejores oportunidades, espacios públicos dignos, movilidad segura, etc, etc. Entonces, creo que para mí gestión y desarrollo urbanos es querer servir a las personas que viven en las ciudades o en los territorios. Muchas gracias, Héctor, por la respuesta. Cristina, por favor, ¿cómo puedes responder la pregunta con tu experiencia? Quería decirle a Héctor que muchas gracias por sus palabras, me volvió a inspirar. Qué bonito, en verdad, escuchar esas palabras, porque es verdad, es una carrera que al final, digamos, sus objetivos y por lo que uno trabaja es por la gente, para que la gente viva mejor su ciudad. Y pues nada, gracias por esa reflexión. Yo quería pedirles el favor si puedo compartir la diapositiva, solo porque hay tres cosas que quería compartirles, o si no la puedo compartir yo desde acá, como quieran. Ok, perfecto. Bueno, yo quería responder esta pregunta a través de un ejemplo, y es que yo estaba estudiando relaciones internacionales, estaba en el cuarto o quinto semestre,
Y ahí más o menos por esa época empezó el proyecto de la peatonalización de la séptima, y yo como estudiante de Relaciones Internacionales, pues no es que, bueno, y como ciudadana en general, no entendía muy bien por qué se estaba haciendo esto, por qué no le iban a dejar los carros entrar al centro de la ciudad. Me quejaba un poco de la movilidad, no entendía muy bien por qué la administración le iba a apostar a una peatonalización de la séptima, y empecé, bueno, por obviamente muchos otros motivos, ya cuando empecé a estudiar la carrera de Gestión y Desarrollo Urbano un poco más avanzada en el transcurso de las materias, empecé a entender que este tipo de proyectos de devolverle la ciudad y el espacio público a la gente, a las personas, a los peatones, es fundamental para volver a crear lazos entre la ciudadanía y las personas. Y esto es una conclusión a la que llegué porque esta carrera me ha dado o me dio, digamos, unos nuevos lentes para poder ver la ciudad. Y aparte de esto, tiene elementos diferenciadores muy importantes con otras carreras. Entonces pienso, me pongo en los zapatos de los jóvenes que están pensando qué estudiar y por qué esta carrera es diferente a las otras. Y aquí hay un componente muy importante sobre haber un problema urbano. Vamos a hacer un diagnóstico del territorio, vamos a analizar muy bien cuáles son todos los elementos. Somos capaces de generar análisis escritos donde relacionamos todas estas cosas, que es un elemento que no tiene, digamos, otras carreras técnicas que tratan sobre temas de ciudades como la arquitectura o la ingeniería, porque ellos tienen un componente técnico muy fuerte que digamos, no tuvieron espacio en sus carreras para ahondar sobre el tema de la escritura. Nosotros como gestores urbanos, sí, esto es una fortaleza grande que yo he descubierto a lo largo, digamos, de mi ejercicio profesional. La segunda es, como les decía, un poco la capacidad analítica y comprensión espacial de las ciudades, y esto se aplica no solo para Bogotá, sino, digamos, también me acuerdo en la cátedra de Armando, él nos llevaba al Pacífico colombiano, nos llevaba a otras ciudades, otros profesores nos hacían también siempre aplicar lo que habíamos aprendido en otras, hacer mejor los análisis y los flujos entre los elementos. Y el tercer elemento importante de esta carrera son las herramientas igual técnicas de análisis espacial, por ejemplo, con ArcGIS o QGIS, que son en sí ya herramientas importantísimas para el análisis del territorio, que no tienen otras carreras que también trabajan en temas de ciudad, como la ciencia política o la sociología. Ellos no tienen este componente espacial que nosotros sí tenemos, o las herramientas estadísticas que nos da las cátedras sobre estadística. Me acuerdo que ahí en estadística empecé a usar SPSS, que es un programa que hasta hoy en día lo piden en el puesto de trabajo, y la carrera de Gestión y Desarrollo Urbano nos da esas herramientas técnicas, por un lado análisis espacial, pero también de escritura, que son fundamentales en el sector urbano. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu respuesta. María José, por favor. Bueno, Héctor se robó una palabra que yo pensaba usar, me parece que es la precisa para describir a quienes decidimos estudiar gestión y desarrollo urbano, porque yo coincido con él que es un tema de vocación. O sea, así como uno dice que para ser profesor o para trabajar en un jardín infantil, no sé, hay que tener vocación, bueno, para ser gestor urbano también hay que tener vocación y sobre todo, creo yo, una sensibilidad muy grande respecto a los problemas de la gente en general. Digamos que cuando yo estaba en 11, cuando yo estaba como varios de ustedes que nos están viendo, yo tenía una gran inquietud y era cómo vivía la gente. Mi papá tenía la costumbre de llevarnos a mis hermanos y a mí siempre a ver cómo vivía la gente. Nos llevaba a la periferia de Bogotá, nos llevaba a diferentes lugares a mostrarnos cómo vivía la gente. Entonces para mí eso siempre había sido una inquietud. Yo decía,
uno qué puede hacer, yo qué puedo estudiar. Y digamos que por esa razón, la primera idea que tuve en mi cabeza fue estudiar arquitectura. Y yo decía, listo, yo puedo diseñar casas o edificios, pero después decía, pero con el diseño, o sea, ¿será que realmente tengo un impacto grande ahí? O sea, simplemente diseñándolos, al final, ¿será que ellos podrán llegar a tener esa casa o ese apartamento? No, no sé. Me gustaba también un poquito el derecho, me gustaba un poquito también la economía. Y mi colegio tenía la posibilidad de asistir, ¿cómo es que se llamaban? Las cátedras introductorias en su momento, no sé si hoy en día se llaman así, cátedras introductorias. Entonces nos llevaron a Rosario y así fue que conocí la carrera y dije como, uy, de pronto acá está sumado todo lo que me interesa. Y esa fue la razón por la que realmente entré un poco. Recuerden que yo fui la segunda corte, o sea, solo habían creo que 6 personas antes que yo inscritos y cuando entré yo fuimos 6 más, 3 hombres y 3 mujeres, me acuerdo que entramos. Fue un poco un salto al vacío porque en ese momento no tenía muy claro qué era. Agradezco que todo me salió bien, al final sí era lo que esperaba, sí era lo que quería y más incluso, pero entonces, un poco para resumir la experiencia, en esos primeros semestres tal vez yo decía, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero al final lo que puedo concluir hoy es que es una carrera que te da herramientas para entender cómo viven las personas y te da herramientas para ver cómo les puedes ayudar, cómo les puedes ayudar a solucionar la vida, cómo hacer para que vean mejor. Y es una carrera muy linda en el sentido que te ayuda a poner los pies en la tierra, eso es lo que yo pienso. Hay muchas carreras y pues con todo respeto, no sé si a alguien le interese eso o tenga alguien cercano, pueda decir algo, como alguien que trabaja en la bolsa. Es algo muy interesante, obviamente pues la gente que estudia eso es pilísima, pero desde mi punto de vista pues es gente que vive en otro mundo, o sea, como en otro nivel y pues se comunica y en otra realidad, básicamente. Cuando tú estudias gestión y desarrollo urbano, tú tienes que estar afuera, viendo cuál es la realidad, cómo vive la gente, cuáles son sus problemas, y pues dependiendo del área donde te quieras enfocar, veo que pues acá hay compañeros que trabajan en la movilidad, en temas ambientales, temas sociales. Para mí la inquietud siempre estuvo en el tema de vivienda y hábitat. Entonces, ver desde lo que más te interese cómo puedes ayudar, esas son las herramientas que te da la carrera. Y cómo así que de pronto los papás dirán, ¿cómo así que te da herramientas para ayudar? Sí, pues lo que pasa es que como nosotros tenemos un pensum tan integral, ¿cierto? Entonces nosotros terminamos, como decía Cristina, teniendo clases que nos permiten entender o hacer análisis espaciales, pero asimismo tenemos un fuerte componente, o por lo menos lo tuve yo, creo que ha cambiado un poquito el pensum, pero todavía lo tienen, un fuerte componente para entender lo que es la normativa nacional y local, cuáles son los instrumentos de gestión y planificación para poder hacer posible, por ejemplo, un proyecto urbanístico. Tienes materias sobre temas transversales como movilidad, ambiente, vivienda, hábitat. Entonces, son como tantas herramientas que al final, desde el puesto donde decidas trabajar, tendrás todas las herramientas para resolver todas esas problemáticas. Ese es mi punto de vista de la carrera. Muy bien, muchas gracias, María José. Yo creo que hay ya unos testimonios muy interesantes que nos ayudan sobre todo a comprender la esencia, las particularidades de un gestor urbano, de una gestora urbana. Y yo coincido, digamos, en esos puntos, digamos, que ustedes han remarcado, ¿no? Digamos, el tema de la vocación, por ejemplo, es un tema muy importante. El gusto por las ciudades, el gusto por lo territorial, uno diría en resumen como tener sensibilidad territorial. Creo que ese es un punto muy importante y que uno lo va desarrollando a lo largo de sus estudios. Qué bien esta idea del servicio que han remarcado tanto Héctor como Cristina, la idea del servicio, la idea de construir bienes comunes, ¿no? Sobre todo en estas sociedades contemporáneas en donde América Latina es una de las ciudades, de las regiones más inequitativas,
desiguales que tenemos nosotros en el mundo. Y tenemos que entonces pensar un poco en cómo construir esos bienes comunes, cómo ponemos al servicio de la academia, cómo contribuimos desde la academia. Yo creo que un gestor urbano está en esa dirección, un poco teniendo como objeto de conocimiento la ciudad. Ese gran invento, como decía un gran historiador británico, que tiene un texto muy bonito sobre Metrópolis, Ben Wilson, que él define la ciudad como ese gran invento que nos permite a nosotros hacernos mejores seres humanos. Qué interesante esa reflexión de este historiador, que les recomiendo este texto de Metrópolis, él cuenta ahí la historia un poco del surgimiento de las ciudades. Y es un texto muy interesante. Desde luego, un gestor urbano, una gestora urbana, tiene muchos retos. Esa idea de servicio, esa idea de construir ciudades mucho más sostenibles, resilientes, etcétera, poco vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Viene mi siguiente pregunta, antes de darle la palabra un poco, también la posibilidad de que podamos tener una breve pero importante interacción con los auditorios. Y la siguiente pregunta tiene que ver con estos retos, digamos, porque yo creo que es muy importante que nosotros visualicemos estos retos que tenemos en la construcción de estas ciudades del siglo XXI, resilientes, sostenibles, dignas, equitativas, como decía Héctor. Vamos a pensarlo desde nuestros trabajos, es decir, en este momento ustedes están ejerciendo unos roles muy particulares, sector de vivienda, sector de medio ambiente, sector de espacio público, etcétera, movilidad. Miremos estos retos que tenemos para explicar un poco también nuestras profesiones, para explicar nuestras profesiones, explicar cómo estamos nosotros desarrollando nuestro quehacer, darles un poquito de pistas tanto a los egresados como a los padres y a los estudiantes de colegio, cómo ustedes están implementando, digamos, todo lo que aprendieron en nuestra carrera, y tratemos de llevarlos a esos retos y también que sea la oportunidad de que nos cuenten, ¿no? Un poco sus experiencias más interesantes en esta vida profesional, que de luego, a mi modo de ver, es fascinante cuando uno empieza, digamos, a trabajar y cada vez pues tiene en mente, digamos, más proyectos, más emprendimientos para hacer mejores nuestros asentamientos humanos centrales, que en este momento son las ciudades. Recordemos que en este momento en América Latina el 80% de la población vive en ciudades y a nivel mundial estamos alrededor del 50%. Pero más o menos estamos pensando, si las tendencias siguen, a finales del siglo XXI, el conjunto de la población mundial, es decir, más o menos 10.000 millones de habitantes, vamos a estar en ciudades. Bueno, digo yo, vamos a estar. Las siguientes generaciones van a habitar en ciudades. Entonces es muy interesante este rol que tenemos nosotros como gestores urbanos, porque estamos realmente pensando en los grandes desafíos que tenemos en este momento en el siglo XXI. Entonces, vamos a iniciar entonces ahora con Cristina, después María José y terminaría Héctor con sus experiencias, un poco contando sus experiencias de trabajo en perspectiva, un poco también de ir mostrando algunos retos que tenemos desde nuestros campos, ¿no? Porque ustedes yo ya sé que van a hacer esos énfasis y qué interesante mostrar esos énfasis como gestores urbanos y como gestoras urbanas. Adelante, Cristina, y gracias. Proyectos de infraestructura. Y aquí el primer gran reto fue, digamos que, contribuir a hacer algunos contenidos para hablar con la ciudadanía y contarles sobre, digamos, el desarrollo de algunos proyectos y cómo esos contribuían a la visión de ciudad que se quería en su momento. Estuve trabajando en el proyecto del cable de Ciudad Bolívar
Y ahí fue muy interesante y a la vez muy retador tratar de compartir esta visión de movilidad y de ciudad, porque digamos que la ciudadanía y bueno, en general es recurrente que tienden muchas personas a centrarse en la visión individual y es normal, digamos, de cómo va a afectar mi predio, de cómo va a afectar mi cuadra, el momento de transición entre cuando se está haciendo la construcción. Entonces, es retador desde ese punto de vista, pero al final, bueno, tuve la oportunidad ya de ver la obra terminada ya cuando había salido del IDU. Y bueno, cabe resaltar que sí, se puede, digamos, ver a través de diferentes lentes. Hay gente que de pronto no estaba tan de acuerdo y bueno, tiene muchos matices este tipo de obras de infraestructura, pero al final, pues mejor, digamos que el trayecto de la persona desde la estación de Transmilenio hasta la parte de arriba de Manitas, de 45 minutos a 13 minutos en el cable, pues es de verdad un elemento de impacto social muy fuerte. En Suecia tuve dos oportunidades de pasantías, una en el sector privado con la empresa que opera el metro de Estocolmo. Y ellos tenían proyectos muy interesantes para aplicar el concepto de TOD, Transit Oriented Development, para hacer proyectos de vivienda y comerciales que coincidían con el metro de Estocolmo. ¿Me están escuchando? ¿Se fue la señal? Sí, se interrumpe un poquito, pero te entendemos. Gracias, Se fue un Cristina. momentito. Mm. Ah, ok. Bueno, y bueno, ahí los retos eran diferentes, eran retos financieros, eran retos de legislación, de norma urbana. Después empecé a trabajar donde estoy trabajando ahora, que es prácticamente el IDU de Milán, movilidad sostenible, y aquí son retos relacionados, por ejemplo, con la seguridad de las personas que usan los monopátinos, no sé si se dice así, los monopátinos. Son relacionados con los operadores, entonces aquí tengo contacto con operadores y digamos cuando llega una nueva política pública para mejorar la seguridad de los usuarios, pues siempre es un poco complicado este diálogo con los operadores. Entonces, digamos que en general los retos se basan siempre sobre compartir una visión de ciudad común, que, digamos, cada actor obviamente tiende a tomar su perspectiva como si fuera la única perspectiva, entonces acá es importante mediar. Hoy, por ejemplo, tuve una reunión con los taxistas de Milán porque estamos trabajando en un proyecto sobre gestionar la demanda, los picos, los altos picos de demanda cuando hay grandes eventos, para usar taxis compartidos. Entonces había mucha resistencia por parte de los taxistas y, sobre cómo poder evolucionar un poco, digamos, avanzar un poco algunas cosas de implementación sobre este tipo de cosas. Entonces, bueno, retos, muchos retos todos, pero al final la satisfacción de cuando se realiza el proyecto y ver los resultados, digamos que le da sentido a todo, a toda la tarea, al final, a todo el esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por tus comentarios. María José, por favor. Bueno, les cuento un poquito. Yo después de trabajar con Patricia Costa, la profesora, estuve un tiempo trabajando en una empresa privada en la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Teatro Colón. Fue un trabajo pues corto. Cuando se terminó esa consultoría, pues empaté con otro trabajo. Era un trabajo para Ecopetrol.
Trabajé básicamente en la incorporación de la gestión de riesgo por la infraestructura de transporte de hidrocarburos. ¿Qué pasaba? Que por temas de seguridad nacional, Ecopetrol nunca reveló la localización de la infraestructura de transporte, todos los ductos que pasan por muchísimos municipios del país, no solo por áreas rurales, sino por áreas urbanas incluso, y nosotros no sabemos, o sea, hay edificios superpuestos licenciados formalmente sobre infraestructura de transporte de hidrocarburos, lo cual obviamente genera un riesgo tecnológico importante. Entonces la empresa quería regularizar de alguna manera esa infraestructura con respecto al territorio, y ahí estuvimos unos años trabajando e intentando incorporar esa infraestructura dentro de los planes de ordenamiento territorial, de manera que los municipios supieran dónde se encontrara, entonces tuvieran, digamos que, algunas indicaciones a la hora de definir el uso de suelo que se iba a generar en los corredores paralelos a esa infraestructura. Uno de los problemas que podemos tener además en todas las áreas laborales es que a veces sacan los recursos. Desafortunadamente ese proyecto terminó de manera temprana, estuvo solo como 4 años. Cuando cayó el precio del petróleo, obviamente empezaron a recortar ese tipo de programas, entonces ahí desafortunadamente terminó, pero fue una experiencia espectacular. Conocí el país prácticamente, y pues la posibilidad de dialogar con muchos actores en el territorio, o sea, con alcaldes, con secretarios de planeación, entender su visión del territorio, de los planes de ordenamiento territorial, su relación con la infraestructura, que es impresionante para algunos. Esos tubos eran el parque de los niños o el tendedero de ropa. Entonces, muy interesante, muy valiosa esa experiencia. Cuando se terminó ese proyecto, entré a Marilo. No sé si algunos hayan oído, es una constructora, pues cuyas oficinas principales están acá en Bogotá. Fui coordinadora de proyectos casi que por 4 años. Mi rol ahí fue muy chévere porque a mí me asignaron la gestión de los lotes. Entonces todo el que llegaba a Amarillo a ofrecer un lote, pues me lo presentaba a mí, yo lo evaluaba y los presentaba pues después de un filtro según los criterios acordados con la dirección. Los presentaba en junta directiva todos los lunes a ver cuáles podían ser de interés para la empresa. Y aparte de eso tenía unos proyectos. Entonces yo pues me asignaron unas tierras en distintos lugares del país y yo tenía que habilitar el suelo. Entonces ver cuál era el instrumento normativo y de gestión aplicable para ese predio en particular, y hacer todas las gestiones que fueran necesarias. A nosotros nos daban como ciertos lineamientos, y nosotros, según las características del predio, debíamos definir si había que hacer, por ejemplo, estudio arqueológico, estudio ambiental, de tránsito, contratar a un diseñador urbano, alguien que me diseñara el edificio como tal. Entonces contratamos todos los estudios técnicos, armamos el proyecto y hasta que lo dejamos licenciado. Entonces ahí también fue muy gratificante porque pues hoy en día puedo ver varios de los predios del suelo que habilité, ya construidos, habitados. Muy gratificante eso. Pero siempre había tenido la inquietud de trabajar en lo público. Muy chistoso porque cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que todas las personas que estudiaban conmigo siempre decían que querían trabajar en el sector privado, y yo siempre decía que querían el público. Y yo fui la única que no terminé entrando nunca. Entonces como que siempre había tenido ese bichito picándome, y yo dije, no, ya este es el momento de buscar entrar en lo público. Y así fue como en el 2020 entré al Ministerio de Vivienda. Había sido mi sueño toda la vida. Entré inicialmente como contratista en la Dirección de Espacio Urbano y Territorial. Por mi perfil, yo tengo la especialización en Derecho Urbano.
también de Rosario. Entonces, por mi perfil, les interesaba incluirme en la formulación de proyectos normativos, de decretos, porque les interesaba tener esa visión del privado. Claro, mis compañeros siempre habían sido funcionarios públicos, entonces a veces esa interacción con el privado un poquito difícil porque no entendían la manera en que les funciona la cabeza. Entonces, parte de las herramientas que nos da la universidad, creo yo, es esa posibilidad de conciliar entre diferentes intereses. Tal vez eso lo mencionó Cristina. Entonces, están los técnicos, están los abogados, están los gremios, están muchos actores, y el hecho de tratar de conciliar esos distintos temas es muy útil. Y otro tema también muy, muy lindo es que no todas las universidades, sino todas las carreras se preocupan por formar no solo desde lo académico, sino también un poco como en los principios. Y yo siento que nosotros, o por lo menos las personas que yo conozco, mis amigas, mis colegas, tenemos una formación muy fuerte en principios, y sobre todo como el deber ser y como la importancia, primero lo público, ¿cierto? Como primero lo primero. Y entonces un poco uno termina siendo, y eso me ha pasado de manera transversal en todos los trabajos, como el guardián de eso, ¿no? Como el guardián de lo público. Entonces, cuando estaba, por ejemplo, en las constructoras, pues, claro, la visión es sacar el jugo al lote, ¿no? Entonces, un poco es como entender que de qué límites no te puedes mover, ¿cierto? Y como ahí sí, la frase que vimos toda la carrera, el interés general prima sobre lo particular, como tratar de hacer valer eso que aprendimos siempre, es como uno de los mayores retos, y al final cuando se logra es de lo más chévere. Entonces eso también, imagínense, en la formulación de proyectos normativos, yo he tenido la oportunidad de trabajar inicialmente en la DEUT, como les conté, y ahora desde la oficina del viceministro de Vivienda, en varios proyectos normativos. Y entonces al final es eso, como tratar de guardar y de preservar esos principios de lo público, y que se vean plasmados de esa manera en lo que al final va a ser la norma que vamos a aplicar todos en el país. Entonces es muy bonito y muy satisfactorio cada vez que ha salido un proyecto normativo así. Es como, bueno, valió la pena todo el esfuerzo. Muy bien, María José, muchas gracias por contarnos tus experiencias, tus testimonios. Héctor, ¿cómo ha sido su experiencia? Claro que sí, pues el profesor Armando mencionaba un tema al principio como de los retos y cómo los abordábamos. Y yo creo que en las ciudades desde lo ambiental hay dos grandes retos, y en lo técnico se dicen adaptación y mitigación. Entonces, digamos que ahorita mismo en Colombia el 80% de las personas viven en ciudades, que es el motor de la economía del país, pero en estas ciudades es donde más se está contaminando pues el planeta. Entonces, un reto que es la mitigación es cómo hacemos que nuestras ciudades contaminen menos el planeta, y el otro es la adaptación de cómo hacemos que estos cambios de la tierra y el cambio climático no afecten a las personas que viven en las ciudades, sobre todo porque muchas de las personas que viven o sea, muchas de las personas que se van a ver afectadas por el cambio climático viven en situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, en asentamientos donde hay riesgo, en laderas de montañas, al lado de los ríos. Entonces yo creo que esos son los retos que trabajamos, al menos desde el sector donde yo estoy, que es el no gubernamental, y en términos, y pues en el lado ambiental, de cómo hacemos de que las ciudades sean más sostenibles, cómo las ciudades pueden reducir emisiones, reducir desechos contaminantes, pero también cómo se pueden adaptar a estos cambios del clima. En WRI he tenido la oportunidad de trabajar bastante en temas de apoyar a la formulación de políticas. Yo creo que a mí me pasó bastante, como mencionaba María José, cuando yo estaba en la universidad, yo decía, yo quiero trabajar en el sector público,
y salgo y entro al sector privado, pero a un sector privado muy diferente porque es las organizaciones no gubernamentales donde trabajamos de la mano con el sector público. Entonces, he tenido la oportunidad de apoyar a varias organizaciones del nivel nacional, como el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Vivienda, en temas de política pública. Por ejemplo, esta iniciativa de biodiversidades del Ministerio de Ambiente, estuvimos apoyando el proceso de conceptualización, estuvimos con las ciudades identificando cuáles eran sus prioridades, cuáles eran los retos ambientales que tenían y cómo se podían abordar, digamos, en el Ministerio de Vivienda, con la formulación de esta nueva política urbana, estuvimos acompañándolos, también con la OCDE, haciendo revisión de las políticas actuales del país, pero también muy de la mano con las mismas ciudades, con los mismos municipios. Creo que el trabajo de las ciudades viene como en dos escalas, a un nivel muy pequeño, pero a la vez en un nivel muy macro. Entonces, desde lo macro se toman políticas a nivel nacional que afectan a las ciudades, pero que si uno no llega a lo micro, esas políticas pueden ser contraproducentes. Entonces, toca como trabajar desde el territorio, pero a la vez desde el nivel nacional, y eso es un poco como el trabajo que he tenido la oportunidad de hacer en WRI, todo muy enfocado a reducir, como ya mencioné, reducir emisiones, adaptar a las ciudades al cambio climático, pero también reducir inequidades y hacer ciudades más equitativas para todos. Muy bien, Héctor, muchas gracias, ¿no? Y muy interesantes los comentarios. Yo creo que ya nuestros estudiantes de colegio, por ejemplo, ya tienen, también los padres de familia, tienen, y madres tienen una orientación muy clara de lo que hace un gestor urbano, ¿no? Yo creo que veo como tres elementos transversales en las experiencias de ustedes. La primera es estas capacidades de diálogo con diferentes actores. Digamos, construir una ciudad no es fácil. Construir una ciudad implica conocer diferentes relaciones, comprender diferentes sistemas urbanos que la constituyen. Y eso implica que nos tenemos que relacionar con alcaldes, con personas que están en los gremios, con personas que están en el tercer sector, en ONGs, etcétera. Y creo que muy bien lo han ejemplificado nuestros tres panelistas. Y una segunda idea que yo veo que es también transversal tiene que ver con estos valores y estos compromisos, ¿no? Por hacer una ciudad mucho más justa. Yo creo que ese es un reto muy bonito, ¿no? Y cada uno de ustedes los está trabajando desde ángulos distintos, ¿no? Cómo hacer para que realmente podamos habitar ciudades que dignifiquen la vida, ¿no? Y yo creo que qué interesante esas experiencias. Y un tercer punto que me parece ilustra un poco de manera transversal las experiencias que estamos escuchando, tiene que ver con la idea de la agencia de la ciudad del siglo XXI, es decir, cómo hacemos nosotros desde el lugar que ocupamos como gestores urbanos para empezar nosotros a aportar, a tener mejores espacios públicos, a empezar a construir, digamos, unas viviendas mucho más dignas, un poco en el caso de María José, o por ejemplo, estar pensando en tener estilos de vida que tengan unas huellas ecológicas menores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Héctor, muy de cara, digamos, al gran desafío del cambio climático, que sin duda es el gran desafío del siglo XXI. Entonces, bueno, creo que vamos ahí muy bien. Yo les quiero dejar una tareita antes de darle la palabra a Juan David, que nos quiere comentar algo muy importante, una tareita que es una pregunta que nos hace Sebastián. Sebastián nos dice que tratemos de decirle a él, de contarle algún título de algún autor que trabaja gestión urbana, que trabaja lo que hacemos, digámoslo así, que nos ha motivado. Entonces pensemos en ese título, en esa obra, en ese autor, como para ilustrarle a Sebastián, me imagino que es un estudiante de colegio que quiere empezar a leer sobre gestión urbana, sobre cómo construir las ciudades del siglo XXI, y le podemos recomendar alguna obra en particular, algún libro que a nosotros nos haya servido. Entonces les dejo esa tareita y le doy la palabra, perdón, a Juan David para que nos cuente
algunos elementos del programa. No sé, Juan David, qué novedades tiene para nosotros. Bienvenido, Juan David. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Pues como Dianita me presentó al principio, yo soy estudiante actual de Gestión y Desarrollo Urbanos. Estoy en sexto semestre. Soy UR Partner de la universidad. También soy representante del Consejo Estudiantil de la facultad. Y pues para mí es un honor y buen gusto pues que ustedes nos acompañen, aspirantes, padres de familia, también estudiantes, que creo que hay uno que otro que estoy viendo por ahí que están estudiantes, y también pues nuestros egresados, que es todo un placer tenerlos por aquí. Yo pues simplemente quisiera, digamos que hablarle un poquito a los aspirantes y los padres de familia, decirles un poco que el proceso de inscripción a nuestra universidad inicia, pues si lo desean hacer para el programa de gestión y desarrollo urbanos o para cualquier otro programa, lo pueden hacer a través de la página web de la universidad. Yo les voy a enviar toda la información en este chat. Pueden entrar a la página web de la universidad, poner en la franja de aspirantes, de pregrado, y posteriormente aparece otra franja que dice inicia tu proceso de inscripción. Ahí tienen que llenar el formulario de preinscripción, que tiene un costo de 168.000 pesos, y luego de eso tienen que esperar, digamos que un correo que les puede llegar a su respectivo correo después de haber escrito sus datos personales, en el cual los cita para la entrevista que lo hace seguramente algún profesor de nuestro programa de gestión y desarrollo urbanos. Posteriormente a eso, se les notificará si quedan admitidos o no al programa, y luego pues tienen que presentar el requisito del ICFES, que esa es una pregunta muy frecuente entre aspirantes. En el caso de nuestra universidad, el ICFES simplemente es el requisito de haberlo hecho. No les pedimos un puntaje, ni un umbral, ni nada por el estilo, simplemente el requisito de haber hecho el ICFES. ¿Listo? Asimismo, pues les voy a dejar en el chat todas las cuentas de nuestra universidad, nuestra cuenta de TikTok, para que nos sigan también en Instagram, y también un número muy especial que son la posibilidad de hacer un recorrido presencial con un estudiante del programa de interés, en este caso de GEDU, que probablemente sea conmigo. Ahí les dejo el número, es la posibilidad de hacer un recorrido. Ese es el número que se llama WhatsApp One to One. Asimismo les dejo el número de WhatsApp de pregrado y el número de la conexión UR. Ahí se los dejo. Y del mismo modo, también me gustaría hacerles una invitación muy especial, ya para terminar, porque este fin de semana tenemos un gran evento, un evento muy especial que se llama Familias con Propósito. Ese evento lo llevaremos a cabo tanto sábado como domingo. En el caso de gestión y desarrollo urbanos y nuestra facultad, la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos, digamos que los programas que vamos a explicar será el día domingo en nuestro claustro de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y es un evento pues que va dirigido precisamente a todos ustedes, los aspirantes y sus padres de familia. ¿Cuál es el beneficio aquí? Pues que primero van a tener un acercamiento mucho más importante al programa de su interés, y segundo, que por su asistencia, y si deciden entrar a nuestra universidad, tendrían la posibilidad de tener un descuento del 20% en el valor de su matrícula de primer semestre. ¿Listo? Entonces es un beneficio muy grande para que lo tengan en cuenta. No siendo más, muchas gracias por oírme, y espero que elijan gestión y desarrollo urbanos, que es una carrera absolutamente increíble. Muy bien, Juan David. Muchas gracias por estas noticias muy interesantes. Bueno, vamos a vernos el domingo con los padres. Qué bien. Bueno, entonces yo creo que vamos a la segunda parte. Ya por tiempos va a ser, vamos a tener aquí una posibilidad también de interlocución con las personas que nos están acompañando. Ya pues Sebastián pues lanzó la primera pregunta a través del chat. Podemos preguntar a través del chat, o podemos también preguntar a viva voz. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta a nuestros panelistas, con mucho gusto. Muy importante que nos dejen sus interrogantes, sus preguntas, para que puedan responder nuestros invitados, nuestras invitadas. A ver, entonces. Diana, tú que estás monitoreando el chat, tenemos, además de la pregunta de Sebastián, Sí. otra. Acabamos de recibir hace unos segundos la pregunta de Juan Camilo Sepúlveda. Juan Camilo, muchas gracias. Hola, buenas tardes.
ya lo han nombrado, pero pueden hablar más de las especializaciones que cada uno tomó para el enfoque que quisieron tener. Entonces, estudios después de terminar la carrera. Una pregunta muy interesante. Muchas gracias, Juan Camilo. Buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a mirarle como esos ángulos, ¿no? Es importante, esta pregunta es particularmente interesante porque cada uno de nosotros construye un perfil, ¿no? Un perfil profesional, como lo estamos viendo, tanto en Cristina, en María José, en Héctor, y ese perfil profesional se va dando, digamos, se va construyendo, se va formando a medida que va avanzando tanto la carrera, por ejemplo, con el doble programa en el caso de Cristina, como las pasantías que toman, las oportunidades, por ejemplo, de asistencia de investigación, y posteriormente las especializaciones, maestrías y estudios de posgrado. Entonces yo creo que esa pregunta está es muy interesante por eso, ¿no? Digamos, como por la trayectoria que vincula a cada uno de nuestros invitados e invitadas. Y quiero entonces ahí que podamos responderle también la pregunta a Sebastián sobre el texto, ese texto que de alguna manera ha influido en nosotros para mejorar esta comprensión que en el momento tenemos sobre cómo hacer una nueva gestión urbana, ¿no? Esa gestión urbana que necesita en este momento el mundo contemporáneo. Entonces, si les parece, entonces vamos a iniciar por Héctor, ¿no? Iniciamos por Héctor, luego María José y luego Cristina. Súper, muchísimas gracias. Respecto al libro, yo recomendé Muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs. Creo que es un clásico para entender las ciudades porque Jane Jacobs no era de formación un urbanista, sino era, si no estoy mal, una periodista que a través de su experiencia empírica logra entender las ciudades. Entonces creo que sirve mucho para acercarse al urbano sin necesidad de tener algún conocimiento previo, porque pues lo plantea así. En términos de cómo tomamos o cómo tomé el enfoque, digamos, yo creo que en mi caso fue a través de la experiencia profesional. Yo cuando estás en la universidad, pues tú aprendes muchísimos temas, movilidad, planeación urbana, derecho urbano, economía, y todos son fascinantes, pero todos son tan grandes como uno se pueda imaginar. Entonces, a mí me gustaban como muchas cosas, pero en la medida en que empecé a acercarme al ámbito profesional y a desempeñarme ya como profesional, empecé a encontrar como cuál era de todo lo que sabía, de todo lo que aprendí en el pregrado, como cuáles eran los temas que más me gustaría como enfocarme. En mi caso, creo que es lo ambiental, es un tema que me apasiona mucho de cómo, de cómo hacer ciudades sostenibles, pero yo creo que la experiencia de uno puede ser totalmente diferente a la de otra. Creo que es cuestión de tener una mente abierta, de ser muy curioso, de leer mucho, aprender mucho y estar abierto a todos los temas que todos ayudan a nutrir como la formación profesional de cada uno. Gracias, Héctor, por la respuesta. Continuamos. Creo que dije Cristina, ¿no? Me parece en el orden, no sé si María José. Creo, la que quiera. Bueno, dale, Sí, María la José. Listo, entonces, en cuanto a los textos, me pareció oír que Armando dijo que pronto era alguien que estaba en el colegio todavía. Yo me acuerdo que la primera lectura que yo hice estando en el colegio fue un texto que realmente no es tan académico, es más de literatura, pero es de Italo Calvino y se llama Las ciudades invisibles. De hecho, en la universidad nos lo volvieron a hacer leer, pero es un texto espectacular donde narran distintas ciudades. Entonces, al final, no es que no me quiero tirar, no quiero tirar al final, pero un poco lo que decía Cristina en una de sus intervenciones anteriores, un poco es como las gafas que se pone el espectador le dan a la ciudad su forma, es como un poco la conclusión del libro, es
espectacular, es muy lindo y creo que si es para iniciar, sería un muy buen libro. Ya un poquito más académico, que me haya marcado en la carrera, La imagen de la ciudad de Kevin Lynch. Muy práctico para poder entender y leer las ciudades, muy recomendado, pero si es la primera aproximación, de Italo Calvino. Ya en cuanto a las experiencias, bueno, tal vez coincido con Héctor que se desarrolla un poco más en la práctica profesional, y en mi caso particular me di cuenta que me gustaba mucho y además se me facilitaba mucho el tema jurídico normativo, sobre todo estando en Ecopetrol y más estando en Amarillo. Al final, sin ser abogada, lograr resolver cosas y se me facilita. Entonces yo dije, no, ¿por qué no hacer la especialización en Derecho Urbano para tener, digamos, un fundamento mucho más fuerte para todos estos temas urbanos, pero con enfoque normativo? Entonces hice la especialización en el Rosario y bueno, espectacular, me ha servido muchísimo para soportar todas estas posiciones, propuestas que uno debe hacer el trabajo. Muy chévere. Perfecto, María José, digamos ahí aprovecho porque Laura nos hace la pregunta sobre el doble programa, ¿no? De como las posibilidades y se lo ven adecuado hacer el doble programa Gestión y Desarrollo Urbanos y Jurisprudencia. Entonces tú estás apuntando en esa dirección. Sería interesante que le contaras un Mira, a mí me poquito hubiera cómo ves eso. encantado. A mí me hubiera encantado. Hoy en día te digo que me arrepiento. Lo que pasa es que yo no sé por qué a veces le pasa a uno en la carrera que le entran unos afanes por graduarse, unos afanes bobos, pero la verdad, si tienes la oportunidad, hazlo. Yo hoy en día me arrepiento, me habría encantado hacerlo. Es espectacular, y ya que la universidad da esas posibilidades, no dejes de hacerlo. Si te interesa esa otra carrera, no lo dudes porque pues te va perfilando lo que te gusta y te va a dar mucho más soporte. Buenísimo, muy bien, gracias María José. Juan David, ¿quiere anotar algo al respecto? Sí, de hecho, algo relacionado con los dobles programas. Yo soy estudiante de doble programa. Yo empecé estudiando Ciencia Política y Gobierno y pues hago doble con Gestión y Desarrollo Urbanos. Y para contarle eh, creo que quién fue María José, si usted me la quiso la pregunta. Laura. Laura, Laura. perdón, me equivoqué. Laura quiso la pregunta y para las demás aspirantes, pues deben saber que el doble programa es una opción muy viable en nuestra universidad. Básicamente, ustedes por los dos programas pagan lo que vale una y no pagan ni siquiera la más cara, sino con la que entraron a estudiar. ¿Listo? Con la primera carrera que empezaron a estudiar. Posteriormente, después de graduarse del primer programa, empiezan a pagar la segunda a mitad de precio. ¿Listo? Básicamente eso. Muchas gracias, Juan David, por la ampliación. Continuamos. Cristina, por favor. Eh, gracias, Armando. Respecto a la pregunta del texto, a mí me gustó mucho sobre el tema de devolverle las ciudades a la gente. Habla mucho sobre el tema de ciclismo y digamos sobre cómo el diseño urbano puede responder a esas necesidades de poder devolverle a la gente las ciudades a escala humana. Y es muy interesante, tiene también un documental, así que si quieren ver el documental, empezar por ahí, está súper bien. Y de acuerdo a la segunda pregunta, digamos que de acuerdo con mis colegas, yo empecé a aplicar, a enfocar mi carrera desde el ámbito profesional. Empecé a trabajar con el IDU y ahí, bueno, antes había tenido experiencias diferentes, digamos, con la lonja de propiedad raíz, pero digamos que quería explorar otras opciones. Cuando empecé a trabajar con el IDU, descubrí que la movilidad me apasionaba, me gustaba muchísimo. Y ahí empecé después a hacer otras experiencias profesionales de movilidad hasta ahora, pero mi maestría no la hice en movilidad porque me requería títulos
de ingeniería o muy, digamos, guiados hacia el tema de análisis de datos, de ingeniería de transporte. Entonces yo hice mi maestría en general que se llama Sustainable Desarrollo Sostenible de Ciudades. La hice en KTH en Suecia. Fue una muy buena experiencia. Y ahí yo lo que hice fue que todos los trabajos de las materias los hice sobre temas de movilidad. Entonces todos los proyectos, todo lo que había, lo intentaba hacer sobre temas de movilidad y así pues digamos como fui enfocando el tema de movilidad también desde el punto de vista académico. Pero entonces se puede hacer en ambos lados, con, digamos, gestión y desarrollo urbano, como también decía María José, igual te da un barrido de todo, de diferentes materias, de diferentes enfoques, y con el posgrado puedes buscar digamos, enfocarte sobre alguna de esas cosas. En mi caso yo igual hice un posgrado general, pero bueno, digamos que fue elección mía. Muy bien, Gracias. gracias, Cristina. Bueno, muy interesante. Yo creo que por tiempos estamos pasados un poquito media hora. Qué pena con Cristina en particular, porque yo sé que pues allá ya prácticamente estamos en el día a día. Entonces, vamos a cerrar, vamos a cerrar. Yo quisiera que ustedes cerraran con unas breves palabras para nuestros públicos, ¿no? Como para motivarlos, para pronto esas tienen este momento, están como consultando con la almohada, qué estudiar, en particular a los jóvenes de los colegios, bueno, cómo los motivamos, cómo los orientamos, una reflexión a partir de lo que han vivido y con eso vamos cerrando y aprovecho para agradecerles especialmente por este tiempo, por contarnos un poco de sus vivencias que sin duda nos están ayudando a comprender mejor el campo, ese campo que estamos construyendo todos, el de generar mejores ciudades, sobre todo para esta generación y las venideras. Entonces, si les parece, empecemos por María José, luego Héctor y terminaría Cristina cerrando. Bueno, a todos los que están pensando en este momento qué estudiar, yo lo único que les puedo decir es que gestión y desarrollo urbano es una opción que seguramente les traerá, digamos que, mucha satisfacción ya en el ejercicio laboral, como vieron en las tres experiencias socializadas. Da un campo de acción muy amplio en temas muy distintos, pero al final todo converge en poder hacer la diferencia, en poder ver resultados tangibles en el territorio, en cómo ayudar a la gente, en cómo mejorar la vida de las personas. Entonces, si sientes que tienes esa vocación, si sientes que quieres hacer la diferencia, quieres hacer algo más por las personas que viven en tu ciudad o que viven en tus países o que viven en el planeta Tierra, esta seguramente es la mejor opción para ti, te lo recomiendo. De verdad que los profesores son muy bien escogidos. Tienen una cosa que no me preguntaron, pero quiero meter la cuña acá ya al último evento, y es que es una carrera que es demasiado cercana con los estudiantes. O sea, tú tienes a los profesores ahí para ti siempre. Son unas clases en las que no son esas aulas de miles, de cientos de personas, sino que es como un método de enseñanza tan cercano que tú tienes la posibilidad de aprender muchísimo. Lo que te decía, no solo desde lo académico, sino también es una formación personal muy bonita, que te dan unas herramientas muy fuertes a futuro. Entonces, piénsalo muy bien, es una elección muy especial de vida. Chao, y estoy disponible para lo que necesiten más adelante, cualquier pregunta, consulta, aquí estoy disponible. Muchas gracias, María José, por tus palabras. Vamos, Héctor, por favor. Yo para no repetir, yo creo que mis palabras son: no tengan miedo. Yo creo que a veces asusta un poco decir cómo estudiar esta carrera que de pronto nunca había escuchado, o que sí habrá salida en el futuro laboral, que voy a aprender. Yo creo que
mi recomendación es esa, no tengan miedo. Creo que Gestión y Desarrollo Urbanos tiene un respaldo muy grande de la universidad, de los profesores, de los mismos egresados. Entonces, creo que no tomen decisiones llevadas por el miedo, sino que si en verdad esto es lo que les motiva, lo que les apasiona y trabajar por las ciudades es lo suyo, no tengan miedo y den ese paso, que creo que es un pregrado para valientes, pero no están solos. Yo creo que, y también para los que están ahora estudiando, cuenten con los profesores, con nosotros mismos, con los egresados, con todas las oportunidades que tiene la universidad como asistentes de investigación, monitores, la representación estudiantil, UR Partner, todo eso les va a ayudar como a construir un futuro. Muchas gracias, Héctor. Cristina, por favor. Bueno, yo creo que estar en este espacio, haber estado durante todas las llamadas, ya es un excelente indicio que ustedes son personas que les interesa informarse, que van a tomar seguramente una decisión informada, y pues quería felicitarlos por eso, por el hecho de haber participado en la llamada. Y creo que el camino de Sebastián, que nos hizo la pregunta de un breve acercamiento por autores y obras, es un excelente camino para empezar a acercarse un poco con los conceptos, con los temas en generales de la ciudad, los elementos, y poder tomar una decisión con criterio, pero como dicen mis colegas, es una carrera fantástica, les va a permitir tomar caminos muy interesantes. Y pues nada, yo creo que es una carrera joven en Colombia, pero de muchos años en otros países. Aquí en Italia es muy, muy conocida, es enfocada un poco más hacia otras cosas. Digamos que los componentes principales igual son iguales, y pues en Colombia es relativamente joven, pero el Rosario es sin duda referente en todo el país en ese pregrado. Así que, bueno, los felicito de nuevo por haber participado en esta llamada, y gracias a todos mis colegas, Armando, a Diana y a todos los organizadores de la llamada. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo creo que vamos cerrando. Muchas gracias, Cristina, a María José, a Héctor por acompañarnos, por estar acá casi 2 horas con nosotros. Y reitero el agradecimiento a Diana por la organización del evento, y a Blanca Nieves, y también a Daniel por estar ahí muy pendientes, y desde luego a Juan David, que ha estado muy pendiente también en el apoyo de nuestro programa. Entonces, muchas gracias. Recordarles que seguimos en conversación. Yo quedo muy atento por si tienen alguna inquietud, y entonces le paso la palabra a Diana para que cierre, por favor. Diana, muchas gracias. Gracias, Armando. Solamente quedaba allí en el chat una pregunta de nuestra estudiante Sofía Vanegas, quien preguntaba cuál es el nombre del título profesional que se obtiene. Entiendo la fecha, es título profesional en gestión y desarrollo urbanos. Es así, Armando, ¿cierto? No ha habido ningún tipo de, Correcto, está muy bien. cambio. Ok, esa es la respuesta, Sofía, que queríamos confirmarla contigo y acá todos los asistentes. Pues muchísimas gracias, Héctor Miguel Donado, María José Nao y Cristina Coelli. Gracias, Cristina, por conectarte a través de las redes sociales Política UR. Seguiremos en comunicación, y bueno, a los inscritos en esta actividad les vamos a seguir invitando a otros espacios de debate relacionados con temas urbanos. Creo que es muy valioso poder seguir acercándose a estas temáticas en temáticas propias de discusión que genera la facultad, con profesores nuestros y con invitados externos, académicos y personas que trabajan en entidades públicas y privadas. Les seguiremos invitando. Muchas gracias a ti, Armando, y a todo el equipo de facultad. Y Juan David, muchas gracias a ti también. Muchas gracias. Buenas noches, descanse. Y Cristina, por favor, descansa un poco porque ya está tarde. Claro que sí. Sebastián, que me escribió, me puedes escribir por LinkedIn si quieres ponerte en contacto conmigo. Creo que Diana tiene me va a taguear en la publicación. Sí. Muchas gracias a todos. Vamos a taguear y ahí podemos tomar el contacto con Cristina, o me escriben. Voy a dejar mi correo aquí rápidamente en el chat.
Bueno, hasta luego, que tengan una muy buena noche. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Gracias, se cuidan. Buenas Chao, noches. gracias a todos.